Saludos, mi nombre es Diana Fernanda Rodríguez Herrera, docente asesora en el área de familia en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. En esta oportunidad voy a compartirles sobre el tema relacionado con la liquidación del crédito, la cual se hace en el proceso ejecutivo de alimentos. Como podrán ver, aquí les estoy mostrando un ejemplo que es el que vamos a manejar para nuestra capacitación. Aquí en la liquidación del crédito se entiende que ya estamos en el proceso ejecutivo, ya es de las etapas finales. Entonces, en el ejemplo que vamos a usar, vamos a suponer que hasta la fecha en que presentamos nuestra demanda ejecutiva, el demandado debía en total una suma de 2.622.700 pesos por concepto de cuotas adeudadas por los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017. Quiere decir que nuestra demanda la presentamos en ese año. El valor de la cuota en ese momento, en 2017, era de 300.000 pesos sin el IPC. Y ya para enero hasta octubre de 2018, el valor de la cuota aumentó a 312.270 pesos. Entonces aquí rectifico, creo que antes les dije que la demanda la habíamos presentado en 2017, rectifico, en nuestro ejemplo la demanda fue presentada en octubre de 2018. ¿Listo? El IPC, acordémonos que es ese porcentaje que de acuerdo pues a la ley, el Código de la Infancia y la Adolescencia, deben aumentarse las cuotas alimentarias año tras año. ¿Listo? De acuerdo al IPC de cada uno de esos años. El cuadro que observamos en la pantalla corresponde al ejemplo de lo que en su momento relacionamos en nuestra demanda ejecutiva. Acordémonos que cuando elaboramos la demanda, ahí en las pretensiones, cuando le vamos a solicitar al juez que libre mandamiento de pago por determinada cantidad, nosotros debemos anexar un cuadrito donde detallamos cuáles son las cuotas que se adeudan y que totalizándolas nos van a dar la cantidad que solicitamos al juez para que libre el mandamiento de pago. Repito, en nuestro ejemplo, esa suma fue de 2.622.700 pesos. Ahora, cuando ya el juez nos ordena realizar o presentar nuestra liquidación del crédito, nosotros debemos calcular entonces en esa liquidación las cuotas que se adeudan desde el momento en que se presentó la demanda en adelante, ¿listo? Hasta que elaboramos nuestra liquidación del crédito. Entonces, una vez más, en nuestro ejemplo, hemos dicho que los estaba adeudando, ¿cierto? La cantidad que ya mencioné, que fue hasta el mes de octubre de 2018. Quiere decir que nosotros debemos calcular las cuotas que a partir del mes siguiente, es decir, noviembre de 2018 en adelante, hasta el momento en que presentamos nuestra liquidación del crédito, se está adeudando. Bueno, igual vamos a elaborar un cuadro muy parecido al que yo les presento en este ejemplo, donde lo más importante es detallar qué año estamos cobrando, qué meses de ese año estamos cobrando, detallar el IPC que se aumenta en cada año, ¿listo? El valor de la cuota, entonces, cómo queda o cómo se debía pagar para el año respectivo. En valor cancelado lo agregamos porque en algunos casos vamos a encontrar que quizás el demandado sí pagó un mes o pagó un mes parcialmente, entonces ahí lo debemos detallar para que cuando vamos a calcular el valor a cobrar de ese respectivo mes podamos especificar si es total, es parcial o quizás ese mes no debe cobrarse. ¿Listo? Sobre el IPC ahorita les voy a hacer una claridad. Debo decirles, como les mencioné hace un momento, que en nuestro ejemplo la cuota de alimentos fue fijada en 2017 por un valor de 300.000 pesos, ¿cierto? Aquí está. Para el 2017, los meses que se deben, octubre, noviembre y diciembre, en su momento en la demanda, los colocamos sin IPC, es decir, no aplican. ¿Por qué? Porque la cuota a cobrar será la que se fijó en su momento en el acuerdo de conciliación o en la sentencia judicial, dependiendo del documento donde se haya fijado dicha cuota. El IPC
se deberá calcular a partir del año siguiente al cual se fijó la cuota de alimentos. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cierto? El año siguiente es 2018. Sobre el IPC debemos tener algo muy claro. Siempre vamos a tomar, para calcular el IPC, hay que tomar el del año inmediatamente anterior. Entonces, si yo para mi ejemplo o para el cuadrito que yo necesito hacer para mi ejercicio, yo voy a calcular el IPC de 2018, este valor, este ejemplo, el 4,09 corresponde al IPC de 2017. ¿Listo? No voy a usar el IPC que me aparezca, por lo general uno puede buscar en internet o en la página del DANE y ahí nos va a arrojar un listado como histórico de los IPC de todos estos años hasta la fecha, pero siempre se toma ese IPC del año inmediatamente anterior. Cuando estemos finalizando nuestro ejercicio nos vamos a dar cuenta el por qué. Entonces, como les comento, si yo voy a calcular el IPC de 2018, o lo calculé al momento en que elaboré mi cuadro para la demanda, yo debo ir, en mi caso ya yo tengo el cuadrito descargado, aquí ustedes lo pueden ver, entonces yo voy a mirar ese listado a ver cuál fue el IPC con que cerró el año 2017. Entonces, de acuerdo a mi cuadrito, para el 2017 me dice que el IPC fue de 4, aquí lo vemos, 0,9%. ¿Listo? Ese va a ser el valor que yo voy a tomar para calcular en cuánto me va a aumentar la cuota en 2018. ¿Listo? Aquí ustedes lo pueden ver. Entonces yo tomé ese 4,09, hice el cálculo respectivo y al total me arrojó que la cuota para 2018 pasó de 300.000 a 312.270 pesos. ¿Cómo arrojó, cómo yo calculé ese valor? Entonces, aquí ustedes pueden ver, vamos a encontrar este cuadrito explicativo. ¿Cómo lo saqué? Entonces, yo tomo el valor de la cuota que se fijó en 2017, que fue 300.000, y para saber cuánto me va a aumentar esa cuota 2018, yo multiplico 300.000 por el valor del IPC que ya yo tomé. Ojo, tomé 4,09, que fue el IPC con que cerró el año 2017, ¿cierto? Ese me va a dar el porcentaje que yo necesito para el 2018. Entonces multiplico 300.000 por 4,09%, y eso me va a arrojar un total de 12.000, aquí lo vemos, 270 pesos. Entonces, ahora yo voy a sumar 300.000, que era la cuota, más los 12.270, que es el aumento que me da el IPC, y eso me va a dar un total de 312.270. Quiere decir que para todos los meses del año 2018, el valor de la cuota que yo debía recibir o que debía recibir el demandante era de 312.270 pesos. ¿Listo? Entonces, hice esta explicación para aquí luego se me facilite un poco más. Ahora que les voy a explicar el cuadrito de la liquidación del crédito, que básicamente es similar al que nosotros elaboramos en su momento en la demanda, solo que en la liquidación del crédito, ¿qué es lo que vamos a calcular? Los meses que se deben desde el momento en que yo radiqué mi demanda hasta la fecha en que el juez me ordenó presentar la liquidación del crédito. ¿Listo? Entonces, nuevamente, les reitero, elaboro mi cuadrito, ya aquí ustedes pueden ver en la pantalla, qué información es relevante, ya lo vimos. ¿Por qué entonces en esta liquidación del crédito estamos incluyendo esa a partir del mes de noviembre de 2018? Porque acordémonos, cuando radicamos nuestra demanda, la radicamos en octubre de 2017. Quiere decir que hasta ese momento fue que yo calculé cuánto estaba debiendo el demandado. Ahora necesito saber la deuda que se ha venido acumulando desde en que yo radiqué la demanda hasta la fecha. Entonces, quiere decir desde noviembre, que pues ya ese mes no quedó incluido en la demanda, hasta la fecha actual. Entonces, por eso yo termino de incluir los 2 meses que me faltaron de 2018, que fue noviembre y diciembre. Ya sé que el IPC para 2018 fue de 4,09%, es decir, el del año inmediatamente anterior.
Ya sé que el valor de la cuota entonces me quedó en 312.270. Tengo que el demandado no canceló ni noviembre ni diciembre de 2018, entonces el valor que se va a cobrar va a ser por cada uno de esos meses 312.270, tanto para noviembre como diciembre. Ahora debo continuar con los años siguientes. Pasamos a 2019. Igual, 2019 debo cobrar todo ese año, de enero a diciembre. Por eso aquí especificamos los meses de enero a diciembre. Ahora, el IPC. Entonces, la cuota de 2019 ya debe estar aumentada. No van a ser los mismos 312.000 que se venían pagando en 2018, sino que ya me va a cambiar. Entonces, debo tomar el IPC del año inmediatamente anterior. El año inmediatamente anterior a 2019 es 2018. Entonces, yo me voy a mi cuadrito. Nosotros debemos tener ahí ese cuadrito. Lo podemos descargar, como les digo, en la página del DANE. Yo me voy a mi cuadrito. Permítanme aquí un momentito. Aquí estoy ya en mi cuadrito. Y reviso cuál fue el porcentaje que quedó o en que cerró 2018. Y aparece en mi cuadro que es de 3,18%. Quiere decir que ese es el valor que yo voy a tomar para calcular el aumento de la cuota para el año 2019. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí lo tenemos explicado. Por aquí está, aquí, este de acá. Para calcular el 2019, yo voy a tomar la cuota o el valor de la cuota que vengo cobrando de 2018, ¿listo? No vamos a seguir con la cuota inicial de 2017, que eran 300.000, no. Yo debo tomar el valor que viene de cada año inmediatamente anterior. Entonces, como para 2018 era 312.000, yo voy a tomar esos 312.270 y los voy a multiplicar por el IPC que voy a usar, que es el 3,18%. Eso me va a dar un total de 9.930 pesos. Entonces yo sumo 312.270 más el aumento que me da de los 3,18, que es 9.930 pesos, y eso me totaliza una cuota para el año 2019 de 322.200 pesos. Ese será el valor de la cuota que se va a cobrar para todos los meses del año 2019, de enero a diciembre. Entonces, en la columna valor cuota, yo voy a colocar de enero a diciembre ese valor, 322.200. Luego, en la columna que sigue, valor cancelado, yo voy a especificar si el demandado pagó algún concepto o no pagó. En nuestro ejemplo, tenemos que el demandado durante el 2019 no pagó ningún concepto por cuota de alimentos, listo, ni parcial ni total, no pagó nada, entonces todo lo vamos a tener en cero. Y el valor a cobrar, entonces, como el demandado no pagó absolutamente nada, será por cada mes el valor respectivo, 322.200 pesos total. Listo. Ahí ya tenemos 2019. Un poquito, ahora seguimos. Y será el mismo ejercicio para los años siguientes. 2020 igual, de enero a diciembre. 2021 lo mismo, de enero a diciembre. ¿Listo? Vamos hasta ahora. Aquí. Igual, entonces, para 2020, yo debo calcular el IPC. ¿Cuál va a ser? El del año inmediatamente anterior, es decir, el IPC con que me cerró 2019. En mi cuadrito yo tengo que ese valor es 3,80. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio. Tomo el valor de la cuota que he venido cobrando. Yo sé que ya la cuota para 2019 ya va en un porcentaje o en un valor de 322.200. Yo voy a tomar esos 322.200, los multiplico por el IPC que voy a usar para 2020, que es el 3,80. Eso me da el valor que aumenta la cuota que me va a aumentar la cuota en 2020. Entonces sumo los 322.200 más los 12.240, que fue el porcentaje o el aumento que me arrojó al colocarle el IPC de 3,80. Y eso me va a dar un total de 334.444 pesos. Quiere decir que la cuota de alimentos que debía pagar el demandado para todo el 2020 era de ese valor, desde enero hasta diciembre. Entonces, en la columna respectiva, yo coloco el valor que me dio la operación matemática,
Ya dijimos que en nuestro ejemplo el demandado no pagó absolutamente nada, entonces en la columna de valor a cobrar será esa la cantidad, 334.444. Y para 2021 lo mismo, de enero a diciembre, debo mirar cuál fue el IPC o cuál es el IPC que voy a usar para ese año. Reitero, el del año inmediatamente anterior, quiere decir que tomo el IPC con que cerró el año 2020, que fue de 1,61%. ¿Listo? Ese es el valor que yo voy a usar para calcular en cuánto me va a aumentar la cuota en 2021. Voy a hacer la misma operación matemática, aquí la tenemos especificada, entonces tomo el valor que ya viene la cuota, ya la cuota va en 334.444, ¿sí? Que es el valor con que quedó en 2020. Multiplico por el 1.61, que es el IPC, 1.61%, debo agregarle el por ciento, y aquí me arroja 5.385. Ese es el valor que aumenta para 2021. Entonces yo sumo 334.444 más 5.385 y eso me arroja el total que debo cobrar para todo ese año, que es 339.829 pesos. Entonces, de enero a diciembre de 2021, el valor de la cuota a cobrar es 339.829. En nuestro ejemplo, el demandado no pagó absolutamente nada. Entonces, esa será la cantidad que voy a cobrar para todos los meses de ese año. Y ya llegamos al año actual, que es 2022. En el ejemplo que estamos manejando, esta liquidación del crédito la hicimos o la presentamos en el mes de septiembre. ¿Listo? Entonces, como fue en septiembre, los meses que yo voy a incluir solamente pues van a ser hasta septiembre. No puedo incluir de enero a diciembre porque todavía esos meses, a la fecha actual, pues no se ha generado el incumplimiento. ¿Listo? Entonces va a ser de enero a septiembre. Igual, entonces, yo debo mirar el IPC. Aquí es donde se resuelve el por qué siempre tomo el IPC del año inmediatamente anterior. Si nosotros fuéramos a consultar el IPC, por ejemplo, de 2022, sabemos que el año 2022 no ha finalizado. Entonces siempre vamos a encontrar un IPC variante, ¿listo? Que será el IPC de cada mes, por mes, y me va variando porque no se ha consolidado el año aún. Por eso es que yo voy a usar ese IPC con que cerró el año 2021. Si yo voy a mi cuadrito, el cuadrito me va a decir que para 2021 el IPC cerró en un valor de 5,62%. Ya está consolidado, ya ese IPC no va a variar. Entonces, ese será el valor que yo voy a tomar para calcular el aumento de la cuota para este año actual 2022. Vamos a hacer la misma operación matemática. Tomamos la cuota, ¿cierto? Hasta como va en el momento, hasta 2021, ya la cuota iba en un valor de 339.829. Eso yo lo voy a multiplicar por el IPC, 5.62%, y me arroja que la cuota debe aumentar en 19.098 pesos. Eso es como el porcentaje que aumenta. Entonces, yo sumo 339.829 más 19.098 pesos. Y eso significa que para este año 2022, el demandado debería estar pagando una cuota mensual de 358.927 pesos. Entonces yo coloco ese valor en la columna respectiva y ya en nuestro ejemplo nos damos cuenta en la columna siguiente que ya vamos a encontrar algunos meses en cero y otros meses encontramos aquí un valor cancelado. Quiere decir que este año el demandado reaccionó o decidió aportar. Y entonces para los meses de abril hasta agosto vemos que él pagó 300.000 pesos. O sea, él siguió pagando el valor de la cuota que se le fijó desde 2017 sin el incremento. Quiere decir que ha hecho o hizo para esos meses un pago parcial porque ya sabemos que él debía pagar ya para 2022 es una cuota de 358.927. Sin embargo, como él aportó esas cantidades para estos meses en la columna respectiva, yo coloco o nosotros colocamos al momento de hacer nuestra liquidación del crédito el concepto que canceló el demandado. ¿Listo? Y entonces en la columna final, que es el valor a cobrar, simplemente yo voy a colocar, por ejemplo, para los meses de abril a agosto,
coloco el valor restante que él está adeudando. Si la cuota está en 358.927, yo debo restarle los 300.000 pesos que el demandado aportó para ese mes y entonces eso me va a dar una diferencia de 58.927. Ese será el valor que se le va a cobrar al demandado para ese mes respectivo. ¿Listo? Y así para cada uno de los meses. Luego nos damos cuenta que en septiembre otra vez el demandado deja de pagar. Para ese mes entonces serán 0 y el valor a cobrar será la totalidad de la cuota, 358.927. Listo. Entonces, ya para poder determinar cuál es el valor total que el demandado adeuda posterior a la presentación de la demanda, yo debo sumar todos los valores, ¿cierto? Aquí tenemos todos los valores que yo coloqué en la columna valor a cobrar. Aquí esta última columna, valor a cobrar. Sumo todos esos meses y en mi ejemplo me da, aquí que se me va más allá de donde quiero mostrarles, me da un total de 14.312.559 pesos. Ese es el valor que el demandado está debiendo hasta el momento desde que se presentó la demanda hasta la fecha en que hice mi liquidación, es decir, el mes de septiembre de 2022. Ahora, entonces yo continúo aquí con mi liquidación y para calcular el total de la liquidación del crédito, yo debo hacer la siguiente discriminación o debo organizar la siguiente información, ¿cierto? Debemos sumar la suma, valga la redundancia, la suma total que se relacionó en el cuadro pretensiones, que fue el primer cuadrito que les mostré, que fue el cuadrito que se colocó cuando radiqué mi demanda. Entonces, tomo esa suma de la demanda ejecutiva y debo sumarla con el valor total del cuadro de liquidación del crédito. Entonces, tenemos que el valor adeudado hasta cuando se radicó la demanda, ya lo había dicho antes, fue de 2.622.700 pesos. Entonces, yo debo colocarle al juez ahí en mi escrito de liquidación, valor adeudado hasta la presentación de la demanda, este valor. ¿Listo? En nuestro caso, ya lo dijimos, los 2.622.700. Y también debo colocarle valor adeudado posterior a la radicación de la demanda, que en nuestro ejemplo son los 14.312.559 que nos dio nuestro cuadro de la liquidación. Eso nos da un total adeudado, o sea, en total el demandado debe, por concepto de cuotas de alimentos, hasta este momento en que radiqué mi liquidación del crédito, 16.935.259 pesos. Ahora, con la liquidación del crédito, esta es la oportunidad en que nosotros también debemos calcular el valor de los intereses, los cuales siempre se van a cobrar por el 0.5% mensual hasta cuando se produce el pago total de la obligación. Para ello, nosotros debemos, vamos a ver aquí, voy a ir con calma para que no se nos pase. A ver acá. Nosotros debemos tomar el total que el demandado está adeudando. Ya dijimos cuál es el total, los 16.935.259. ¿De dónde nos salió ese total? Ya lo dijimos, de sumar la deuda que él tenía hasta el momento en que se radicó la demanda y el valor que estaba adeudando hasta el momento que hice la liquidación del crédito y multiplicarlo por el número de meses que se están debiendo hasta la fecha en que se liquida. Entonces, ¿yo cómo sé cuántos son el número de meses que el demandado está debiendo? Debo hacer el conteo desde cuando el demandado empezó a incumplir. Listo, eso lo sabré en mi caso concreto, cuando el demandado dejó de pagar esa obligación. Entonces, desde ese mes que él empezó a incumplir, yo empiezo a contar hasta el momento en que yo hago mi liquidación del crédito. En el ejemplo que nosotros estamos manejando, ya dijimos que el demandado empezó a incumplir desde, aquí voy a subirlo para no cometer errores y de pronto no irlos a confundir. Aquí, mi cuadrito que yo presenté en la demanda me lo dice. Aquí, el demandado en nuestro ejemplo, él empezó a incumplir ¿desde cuándo? Desde el mes de, no, este es el cuadrito de la liquidación del crédito.
Permítanme acá. Aquí. Desde el mes de octubre de 2017. Él empezó a incumplir desde ese mes. Entonces yo empiezo a contar octubre, noviembre, diciembre, 3 y así sucesivamente. No vamos a hacerlo aquí por temas de tiempo, pero básicamente así es que yo hago el conteo. Entonces cuento cada uno de esos meses hasta la fecha en que yo hago mi liquidación del crédito y eso, una vez yo hago el ejercicio en mi ejemplo, me da el demandado, listo, por el número de meses. Ya dijimos que desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2022, que es cuando yo hago mi liquidación del crédito, me da un total de 60 meses, ¿listo? El resultado que arroje esa operación matemática, es decir, esos 60 meses se van a multiplicar por el 0.5%. Entonces, ¿cómo es? Aquí ustedes lo pueden ver más detallado. Tomo los 16.935.259, que ya sabemos de dónde sale esa cantidad, por los 60 meses que él está deudando. Y eso al principio me va a dar una cantidad exorbitante, aquí está la cantidad, pero acordémonos que entonces esa cantidad que nos arroje la anterior operación matemática, la vamos a multiplicar por el 0.5%, que es lo que le vamos a cobrar por intereses. Y eso me va a arrojar la suma total que el demandado debe solo por concepto de intereses. ¿Listo? En nuestro caso nos da 5.080.577 pesos y ese será el valor a cobrar por los intereses. Y ahora sí, ya teniendo esta cantidad, podemos determinar el total final, o sea, el valor total finalizado que nos arroja la liquidación del crédito. Para ello, ¿yo qué debo hacer? Entonces, debo sumar esos 5.080.577, que son los intereses, debo sumárselos a la cantidad anterior de los 16 millones. Aquí lo encontramos más detalladito. ¿Listo? Entonces, la liquidación del crédito nos queda así. Valor adeudado hasta la presentación de la demanda, 2.622.700 pesos. Valor adeudado posterior a la erradicación de la demanda, 14.312.559 pesos. Intereses por todos los meses adeudados, 5.080.577. Para un total de liquidación del crédito, aquí lo encontramos abajito, de 22.015.836 pesos. Y eso es lo que nuestro demandado debe en total por concepto de cuotas alimentarias dejadas de cancelar, ¿listo? Y los respectivos intereses. Bueno, espero que esta capacitación les sea de mucha utilidad y provecho para su ejercicio académico y cuando les correspondan los casos de procesos ejecutivos, les sea muy práctico para que puedan elaborar la liquidación llegado el momento. Gracias por su atención, bendiciones y éxitos para todos.